Bienvenidos a Merengue Latino. Les tengo 4 noticias que rodean al Real Madrid. Hablaremos de la historia brutal de cómo Keylor Navas dijo sí al Madrid sin pensarlo, de cómo el equipo decidió no fichar en verano cuando todo ardía, y ahora mismo somos líderes. Hablaremos también de cómo Arbeloa blindó al vestuario, y cómo fue recuperando los pesos pesados, y de cómo llegamos a otra visita caliente en el Sadar, con el recuerdo de la expulsión de Bellingham y la guerra con Vinicius. Así que ponte cómodo, suscríbete al canal. Comenzamos. Hay historias que explican por qué el escudo del Real Madrid pesa tanto, y la de Keylor Navas es una de esas. En una entrevista con el diario AS, el ex arquero blanco contó cómo se dio su fichaje en 2014. Y atención a esto, cuando todavía jugaba en el Levante, el presidente Quico Catalán le dijo que había hablado con Florentino Pérez, que el Madrid iba a pagar su cláusula y que jugaría para la Casa Blanca si él quería. La respuesta de Keylor fue clarísima. Dijo que en ese momento se olvidó de todo lo demás y aceptó con los ojos cerrados, sin dudarlo. También reveló que tuvo 2 ofertas del Atlético de Madrid, una antes de terminar la temporada 2014 y otra durante el Mundial. Estaba agradecido, pero cuando apareció el Madrid fue la oportunidad que se concretó. Y lo más bonito de todo viene después. Contó que guarda una foto de su primer día en la ciudad deportiva. Llegó temprano, se cambió, habló con Carlo Ancelotti y se tomó una foto en el ascensor, viéndose en el espejo con la ropa del Madrid. Se la mandó de inmediato a su esposa. Imagínate ese momento, el sueño cumplido. Cuando conoció al grupo, dice que los recibieron con humildad y cariño. Y sobre Iker Casillas, fue muy claro. Lo admira desde pequeño, era un privilegio estar a su lado, pero él tenía un sueño propio, quería aprender, mejorar y escribir su propia historia. También mencionó a Diego López como parte del proceso de aprendizaje. Y ahí está la clave madridistas, llegó agradecido, pero con hambre, con respeto y con ambición. Y si te digo que el Real Madrid tenía razón otra vez, porque hace apenas unas semanas el panorama era oscuro. El equipo estaba golpeado por una plaga de lesiones, sobre todo en defensa. Se perdieron 2 títulos en solo 4 días, la Supercopa ante el Barcelona y luego la eliminación en Copa frente al Albacete. La afición pedía fichajes a gritos. En el Santiago Bernabéu los reproches no faltaron, incluso dirigidos al palco, pero el equipo fue firme. No iba a acudir al mercado de invierno. Simplemente el equipo no cree en ese mercado, salvo casos muy puntuales. La única operación fue la salida de Endrick, cedido a Lyon. También se habló de Fran García al Bournemouth, pero no convencieron las condiciones. En Valdebebas lo tenían claro. Cuando regresaran los lesionados, el equipo iba a aparecer, y al principio no fue inmediato. Hubo brotes verdes ante el Mónaco y el Villarreal, pero luego llegó el golpe en Lisboa, quedándose fuera del top 8 de Champions tras el gol de Trubin en el minuto 98. Más críticas, incluso en la victoria ante el Rayo, el equipo terminó con 3 mediocampistas jugando como defensas. No había nada más. El punto de inflexión fue Mestalla. Aún con bajas importantes, Arbeloa empezó a recuperar piezas. En defensa volvió el orden. Rüdiger regresó al banquillo, Tren sumó minutos. Después ante la Real, por fin se vio una defensa reconocible. Tren, Hausen, Rüdiger y Carreras. El equipo se mostró más estable. En Lisboa se repitió la estructura y el Madrid fue sólido, dominador, con un pie en octavos pese a que no pudo sentenciar. Y en apenas 4 días, todo cambió. Liderato en Liga tras vencer a la Real y aprovechar la derrota del Barcelona ante el Girona, con medio boleto a la siguiente ronda de Champions, sin fichajes, solo con paciencia y con jugadores en sus posiciones naturales. Hay algo que ha cambiado en el Real Madrid, y no solo el resultado, es la sensación. En poco más de un mes, Arbeloa ha logrado resucitar al equipo, al menos en imagen y competitividad. Es verdad que los números no son perfectos, eliminación temprana en Copa del Rey ante el Albacete, y una eliminatoria de Champions ante el Benfica que no estaba en los planes. Pero en la Liga la historia es distinta, ahí no ha perdido, el equipo se ha vuelto más compacto, más unido, ganando partidos firmes, no brillantes, pero sí sólidos, ante el Rayo Vallecano, Valencia y Real Sociedad. La clave, una vieja táctica, tan simple como efectiva, cerrar filas. Arbeloa ha insistido en el discurso de estar juntos, de ser equipo en las buenas y en las malas, y lo más importante, supo manejar a las llamadas vacas sagradas, a diferencia de Xabi Alonso que entró en conflicto con algunos de los pesos pesados. Arbeloa hizo lo contrario, llegó elogiando a Vinicius Jr. y Fede Valverde,
que venían de tensiones internas. El resultado, Vinicius lo ha jugado todo y vuelve a brillar. Valverde, cuando regresó al mediocampo, volvió a ser el mismo. Además ha recuperado piezas clave como Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, este último dándole profundidad y claridad por la derecha. A eso se suma una versión más letal de Vinicius, la regularidad de Mbappé y el aporte goleador de secundarios como Gonzalo y el propio Valverde. En resumen, vestuario blindado, líderes respaldados y jugadores en mejor momento. Esa bunkerización parece ser el camino elegido para intentar levantar al menos uno de los 2 títulos que quedan. La temporada pasada, el Real Madrid llegó líder y salió sin perder el puesto. Fue un partido cargado de polémica, expulsión de Jude Bellingham antes del descanso, un penalti señalado tras revisión del VAR por un pisotón residual de Camavinga, y además un penalti no concedido a Vinicius Jr., demasiadas cosas juntas. El equipo incluso emitió un comunicado denunciando que el árbitro omitió totalmente en el acta los insultos hacia Vinicius. Desde Pamplona respondieron rechazando los cánticos, pero negando que tuvieran carácter racista. El ambiente fue tenso, muy caliente, con Vinicius constantemente increpado desde la grada y con Carlo Ancelotti visiblemente desquiciado. Y ahora la historia se repite en fechas similares, pero el contexto es totalmente distinto. El Madrid llega líder otra vez, algo impensado tras la crisis y la salida de Xabi Alonso. Encadena 8 victorias seguidas en Liga, todas con 2 o más goles. Lleva 10 temporadas sin perder en el Sadar, récord histórico en ese estadio. Y tiene algo más, capacidad de remontar. 7 veces ganó allí después de empezar perdiendo. En los números históricos, Osasuna ha ganado 11 de los 43 partidos en casa ante el Madrid, mientras que los blancos suman 19 victorias y 3 empates. Los máximos goleadores en ese duelo son Van Nistelrooy e Higuaín con 4 tantos, y la mayor goleada blanca fue aquel 1-5 en el 2012. Pero más allá de las estadísticas, este partido tiene algo especial. Es un estadio intenso, incómodo, donde el público aprieta y donde el Madrid ha vivido de todo: remontadas épicas, partidos suspendidos, celebraciones de liga y noches muy tensas. En resumen, madridistas, hoy hablamos de cómo Keylor Navas eligió al Madrid con los ojos cerrados, de la manera que el equipo soportó la tensión, no fichó en invierno y hoy está líder. Hablamos también de cómo Arbeloa entendió que primero hay que ganarse al vestuario y que este sábado se vuelve al Sadar con 8 victorias seguidas y con hambre de seguir ganando. Ahora les pregunto a ustedes, ¿este equipo les transmite confianza para pelearlo todo? ¿O todavía hay algo que les genera dudas? Los leo en comentarios. Esto fue Merengue Latino. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y como siempre, ¡a la Madrid!